El campanario maldito, historia de terror. Hace unos años, cuando yo solo era un adolescente, tenía un canal de YouTube donde subía videos de exploraciones urbanas. Me había enamorado completamente del tema debido a un par de exploradores urbanos que son muy famosos en la plataforma. Me gustaba visitar lugares abandonados y explorar sitios que nadie más se atrevía a visitar. Para mí, cada aventura era un desafío, un reto personal. Sin embargo, conforme más iba perdiendo el miedo a aventurarme en aquellos lugares desconocidos, sentía que más irrespetuoso me volvía. Muchas de las veces, para demostrar mi valentía ante mi poca audiencia, me atrevía no solamente a jugar a la Ouija en aquellos lugares, sino que muchas veces retaba a cualquier espectro a salir de donde estuviera escondido y que se manifestara para mí. Aquello siempre lo hacía debido a que aún para mi corta edad era bastante incrédulo al respecto de los eventos paranormales, pero un día, mi vida cambió para siempre cuando un compañero de clase me contó la historia de una iglesia en ruinas que se creía maldita. Las palabras de mi compañero me cautivaron desde el primer momento, debido a que no podía creer que jamás había escuchado nada relacionado con una iglesia en ruinas y más aún cuando me enteré de que éstas se hallaban relativamente cerca de donde yo vivía. Me dijo que la leyenda contaba la historia sobre un campanero que se había vuelto loco completamente de la nada, como si un ser maligno lo hubiera poseído, impidiéndole pensar con claridad. Por lo que había prendido fuego a la iglesia mientras tocaba las campanas sin parar. Desde entonces, todas las noches a las 2:32 am, hora en la que se creía que éste había perdido finalmente la vida, se podía escuchar el sonido de las campanas en esa iglesia abandonada. No tuve que pensarlo demasiado. Apenas mi compañero terminó de contar la historia, supe inmediatamente que tenía que visitar ese lugar. Aquella tarde, después de la escuela, me la pasé el resto de la tarde leyendo todo lo relacionado con aquella leyenda del campanero. Para mi sorpresa, no había mucha más información de la que mi amigo me había contado. Lo único que lograba encontrar era algunos artículos de un viejo periódico que solo decían sobre el incendio en aquella iglesia, pero que éste estaba catalogado como un accidente. Sin embargo, aquello lejos de desanimarme incrementó mis ganas de hacer aquella exploración. Después de todo, si en realidad no había mucha información al respecto, significaba que podría atraer más audiencia a mi canal de YouTube. Y de esa misma forma, conseguir la fama que tanto deseaba en aquella etapa de mi vida. Así que esa misma noche, me dirigí hacia la iglesia en ruinas con mi cámara en mano. Debo admitir que encontrar aquel lugar fue más difícil de lo que había imaginado. Sin embargo, después de varias horas de búsqueda, finalmente logré dar con él. Cuando llegué, el lugar parecía tan oscuro y tenebroso como me habían contado. Me adentré en las ruinas, grabando todo lo que veía. Pero no había nada que valiera la pena grabar en realidad, ya que casi todo era objetos quemados, como sillas, libros, y una inmensa cantidad de tierra. También me di cuenta de que no había sido el único en entrar a ese lugar, ya que por todas partes había basura de latas de cerveza y residuos de algunas sustancias que indicaban que las personas no iban allí solamente a pasar el rato. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara la campana. Estaba colgando en lo alto de la torre y parecía que había estado allí desde el principio de los tiempos. Comencé a grabar mientras hablaba a la cámara, explicando la poca información que había logrado recopilar sobre la historia detrás de la iglesia y la leyenda del campanero loco. Para ser sincero, también inventé un poco para hacer la historia más interesante, ya que, como dije antes, no había demasiada información al respecto. Sin embargo, después de un rato de inventar, decidí pasar a algo más interesante. Lo primero que se me ocurrió hacer fue jugar a la Ouija en el mismo campanario. Sin embargo, después de unos minutos sin que ocurriera nada, decidí hacer lo que siempre hacía en mis videos, desafiar a los espíritus a que se manifestaran. Si alguien o algo está aquí, háganlo saber, dije en voz alta, esperando alguna respuesta. Incluso lancé algunas piedras a la vieja campana mientras exigía que algún espectro se manifestara. Pero nada sucedió. Todo estaba en silencio. Intenté sonar tranquilo y reírme ante la cámara de que aquel lugar no era más que una construcción en ruinas, aunque, a decir verdad, por dentro me sentí decepcionado, ya que una parte de mí deseaba que algo sucediera.
Dejé de grabar y comencé a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando, de repente, escuché el sonido de las campanas. No era fuerte, pero estaba claro. Me detuve en seco, miré mi reloj, el cual marcaba exactamente las 2:32, y luego miré hacia arriba, hacia la torre. No podía creer lo que estaba viendo. La campana estaba moviéndose, balanceándose de un lado a otro, como si alguien la estuviera tocando. Siempre había sido alguien que pensaba todo de manera muy lógica, por lo que lo primero que se me vino a la mente fue que había sido el viento. Sin embargo, mi mismo pensamiento lógico hizo que descartara esa idea de inmediato, debido a que la campana era demasiado pesada como para que el viento pudiera moverla. Lo segundo que me pasó por la mente fue que alguien estaba tocando las campanas, así que iluminé el lugar donde se suponía que estaban las cuerdas para hacerlas sonar. Pero no había nadie allí. Yo era el único en la iglesia en ruinas. Aquello fue impactante, pero lo único que pasó por mi mente fue que debía filmar lo que estaba ocurriendo. Saqué mi cámara de mi mochila lo más rápido que pude e intenté encenderla. Cuando logré hacerlo, las campanas dejaron de moverse. Maldije mi suerte, sin embargo, comencé a sentir una sensación de miedo que nunca había experimentado antes. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Quería salir corriendo, pero no podía moverme. Parecía como si algo me estuviera reteniendo allí. Entonces, de repente, las campanas comenzaron a sonar aún más fuerte, haciendo que del susto tirara mi cámara. Nervioso, la levanté y comencé a caminar muy rápido hacia la salida de nuevo. Sentía que ya había tenido suficiente de aquel lugar. Pero entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no vi nada. Fue entonces cuando sentí algo tocándome en el hombro. Grité y me di la vuelta, pero no había nada allí. Miré hacia la campana de nuevo y vi que estaba moviéndose de nuevo. Pero esta vez, estaba moviéndose con más fuerza, como si alguien la estuviera tocando con violencia. De repente, un grito aterrador resonó por toda la iglesia en ruinas. Era un grito que no había oído nunca antes, un sonido de ultratumba que me hizo temblar de miedo. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. En la oscuridad, pude ver la figura de un hombre. Parecía estar de pie en la torre, mirándome fijamente. No pude ver su rostro, pero podía sentir su mirada fría y penetrante clavada en mí. Quise aparentar un poco de valentía, pensando que tal vez podría tratarse de otras personas que habían entrado también a la iglesia. Sin embargo, en cuanto este hombre comenzó a caminar para salir de entre la oscuridad, me invadió un miedo abrumador. En ese momento, supe que tenía que salir de allí. Comencé a correr hacia la salida, pero el camino parecía interminable. Cada paso que daba parecía llevarme más cerca de la figura siniestra en la torre, sin importar a qué dirección me encaminara. El sonido de las campanas se hacía más fuerte, como si estuvieran sonando directamente en mis oídos. Salí de la habitación con paso tembloroso, sintiendo mi corazón latir fuerte en mi pecho. Al girar la esquina, me topé cara a cara con el campanero de la leyenda. Su aspecto era aterrador, todo su cuerpo estaba quemado y lleno de llagas supurantes, no tenía cabello y su cuero cabelludo parecía estar al rojo vivo. Su ropa también estaba quemada y tenía un aspecto antiguo. Antes de que pudiera reaccionar, el campanero me tomó del brazo con fuerza. Al hacerlo, sentí como si su piel ardiera y me provocara un dolor indescriptible. Me liberé de su agarre y corrí lo más rápido que pude, pero me di cuenta de que estaba atrapado en un bucle sin fin. No importaba cuánto corría, siempre volvía al mismo lugar. Finalmente, me detuve a revisar mi brazo, que me dolía mucho. Descubrí una fea quemadura en él y supe que había sido causada por el campanero. De repente, escuché de nuevo aquella risa diabólica y un sentimiento de pánico se apoderó de mí. Sabía que, si volvía a encontrarme con él, no tendría la misma suerte de escapar de nuevo. En mi desesperación, salté por la ventana del campanario, cayendo varios metros al suelo y quedando muy herido por la caída. Afortunadamente,
Un par de personas que pasaban por allí me encontraron y llamaron a emergencias, lo que salvó mi vida. Mientras me subían a la ambulancia, miré al campanero desde el campanario, parecía estar despidiéndose con la mano y aunque no podía distinguir sus rasgos, podía asegurar que estaba sonriéndome, haciéndome saber que aquello no era el final. Después de aquel fatídico incidente, mi vida nunca volvió a ser la misma. Pasé mucho tiempo en el hospital, con los doctores intentando curar la herida de mi brazo de muchas maneras, pero sin importar lo que hicieran, ésta no lograba sanar. Intentaron de todo, pero finalmente, no tuvieron otra opción que amputar mi brazo completo. Pero las cosas no mejoraron después de salir del hospital. La risa del campanero me atormentaba día y noche dentro de mi cabeza, incluyendo mis sueños o más bien, mis pesadillas, y mi salud se deterioraba rápidamente. Empecé a sufrir de sonambulismo, y no podía estar más arrepentido de haber tomado la decisión de explorar aquella iglesia en ruinas. Una noche, sin saber cómo, me desperté justo a las afueras de la iglesia en ruinas. No tenía idea de cómo había llegado allí, y el miedo se apoderó de mí. La figura del campanero se recortaba en la oscuridad, riendo como si él fuera el único que sabía lo que estaba pasando. Me acerqué temeroso, preguntándome si aquello era real o solo una pesadilla. Pero cuando extendí mi mano para tocarlo, sentí como si me quemara con solo tocarlo, provocándome aquel dolor indescriptible que solo podía comparar con el dolor que había sentido cuando se había quemado mi brazo. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, mirando hacia la iglesia en ruinas, pero de repente empecé a sentir que algo me jala hacia ella. No podía resistir la fuerza que me arrastraba hacia el interior de la iglesia, así que me dejé llevar por ella. Al entrar, todo estaba oscuro y lleno de sombras. Podía oír mis propios pasos resonando en el suelo de piedra. De repente, escuché la risa del campanero de nuevo. Esta vez, estaba más cerca que nunca. Intenté huir, pero mi cuerpo no respondía. Me sentía como si estuviera atrapado en un sueño lúcido, donde sabes que estás soñando, pero no puedes despertar. De repente, una figura se materializó frente a mí. Era el campanero, pero ahora estaba más deforme y desfigurado que nunca. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y llagas supurantes, y su risa parecía venir de un lugar profundo y oscuro. Quería huir, pero simplemente mis piernas no me respondían. Tomando todo el valor que tenía, le grité al campanero que me dejara tranquilo. Sin embargo, lo único que obtuve fue que el campanero se acercara rápidamente y me pusiera su mano llena de llagas en mi cabeza, dándome una visión de lo que había ocurrido aquella noche de su muerte. La mano del campanero tocó mi cabeza y de repente mi mente se llenó de imágenes terribles. Vi la noche en que murió, el incendio en la iglesia y cómo él estaba atrapado dentro mientras las llamas consumían todo a su alrededor. Pero lo peor de todo fue lo que vi después. Descubrí que yo no era el culpable del incendio en la iglesia, sino que había sido obra de los habitantes del pueblo. Ellos creían que yo era el responsable de la desaparición de una niña del pueblo, pero no tenían pruebas suficientes para incriminarme. Por eso, decidieron hacer justicia por su propia mano e incendiar la iglesia mientras yo dormía. La puerta estaba atrancada y no pude escapar, por lo que morí de la manera más espantosa posible, envuelto en llamas. Todo esto hizo que mi alma se llenara de odio hacia todos los habitantes del pueblo que habían participado en mi asesinato. Finalmente entendí por qué el campanero había estado atormentándome todo este tiempo. Él buscaba venganza por lo que me habían hecho, y su odio hacia mí no era más que una manifestación de su propio dolor. Después de sentir aquel dolor abrumador en mi pecho, me encontré de vuelta en el campanario. A mi alrededor solo había oscuridad y penumbra, pero podía sentir su presencia. Pude verlo mirándome fijamente desde la oscuridad. Sin embargo, esta vez no sentía miedo. Ahora sabía la verdad y había comprendido lo que había ocurrido en esa noche fatídica. Sentí una profunda tristeza al pensar en lo terrible que había sido su muerte y cómo había sido culpado injustamente. Pero al mismo tiempo, sentí una inmensa ira hacia los habitantes del pueblo que habían hecho justicia por su propia mano. Miré fijamente al campanero y le hice saber que entendía su dolor y sufrimiento.
Prometí que haría todo lo posible para hacer que se hiciera justicia por su muerte y por su alma atormentada. Y aunque no podía ver su rostro claramente en la oscuridad, sentí como si hubiera aceptado mi promesa. Luego de eso, todo se volvió oscuro y me encontré de vuelta en mi cuerpo. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba de vuelta en el mundo real y que todo lo que había visto había sido real. Pero sabía que debía hacer algo para honrar la memoria del campanero y hacer justicia por su muerte injusta. Después de divulgar la verdadera historia del campanero, no solo se disipó su presencia, sino que algo curioso comenzó a suceder en el pueblo. La gente comenzó a mostrar más respeto por la iglesia en ruinas y por la memoria del campanero. El lugar se convirtió en un punto turístico popular y la historia del campanero se convirtió en una leyenda más respetada y venerada que antes. Con el tiempo, recibí una llamada de una asociación histórica local que se interesó en la historia del campanero. Me pidieron que diera una conferencia sobre mis hallazgos y cómo llegué a conocer la verdadera historia. Acepté con gusto y, durante la conferencia, la gente me escuchó atentamente mientras compartía la historia del campanero y cómo pude encontrar la verdad detrás de su muerte. Después de la conferencia, varias personas se me acercaron y me agradecieron por haber descubierto la verdad y por haber contado la historia del campanero de una manera respetuosa. Incluso hubo una persona que afirmó ser descendiente de uno de los habitantes del pueblo que había participado en el linchamiento del campanero. Esta persona estaba profundamente conmovida por la historia y prometió investigar más a fondo su propia historia familiar. Me di cuenta de que, al contar la verdadera historia del campanero, no solo había ayudado a su alma a encontrar la paz, sino que también había ayudado a la gente del pueblo a reconciliarse con su propia historia y a encontrar la paz dentro de ellos mismos. La historia del campanero ya no era solo una historia de miedo, sino una historia de perdón y redención. En resumen, la historia del campanero había cambiado significativamente en el pueblo después de que se descubrió la verdad detrás de su muerte. La gente había comenzado a mostrar más respeto por su memoria, y su historia se convirtió en una leyenda venerada y respetada en lugar de una historia de miedo. Al contar la verdadera historia, pude ayudar a las personas del pueblo a reconciliarse con su propia historia y encontrar la paz dentro de ellos mismos. Y para mí, siempre será una historia que recordaré por el impacto que tuvo en mí y en el pueblo en general.